tal? ¿Cómo están? Buenos mediodías aquí en Buenos Aires, en Florida. Aquí estamos en Demos Radio Visual transmitiendo el programa número 34 de Raíces de Conciencia. Y hoy estuve armando este programa especialmente porque, bueno, quiero seguir enfocándome en el tema de los hábitos, de lo que tiene que ver con la imagen corporal, cómo nos sentimos dentro de nuestro propio envase, ¿no? En este envase que venimos. Y entonces te pregunto, y me pregunto, ¿no? ¿Alguna vez te miraste al espejo y dijiste, sé que quiero cambiar, pero no sé si puedo? Es como entrar un poquito en esta pregunta honesta, ¿no? Sobre nosotros mismos. ¿De verdad siento que voy a poder? ¿O sentiste que de pronto tu cuerpo, o sea, hay todo como un impulso interno, ¿no? Una emoción que te lleva, como unas ganas, pero hay algo que te tira para atrás, hay algo que en cierto punto no te acompaña en ese impulso, o es un impulso que arranca pero pronto se queda como parado, ¿no? Como paralizado. Y que quizás de alguna manera estabas haciendo las cosas bien, pero en algún punto, en algún momento, tampoco te creías del todo esa posibilidad de cambio. Ese, digamos, recoger todas las partecitas que tenías por ahí desperdigadas y volver a reconectar de nuevo. Y es como que hay momentos en la vida, ¿no? Que tenemos ciertos hitos que nos llevan a ciertos cambios, pero que, como digo, tenemos el impulso, pero hay algo que sucede, que no sabemos qué es, pero que nos tira para atrás, que no terminamos de creerlo y que de alguna manera, claro, nos sabotea de alguna forma ese impulso inicial. Y de esto vamos a hablar hoy y lo vamos a llevar al terreno, como te digo, de lo corporal, de la sensación que tiene que ver con el hábito y de cómo recuperarme físicamente, ¿no? Entonces, sí, quiero contarte que hay un síndrome del impostor o de la impostora que ya hemos hablado en otros programas, ¿no? Porque se adjudica básicamente este síndrome del impostor, ahora les voy a explicar bien de qué se trata, a esas personas que estamos listos para un cambio, pero hay algo que pasa que me boicotea, ¿no? Que me lo sabotea y me tira para atrás. Y ojo, esto no tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con tu historia, tiene que ver con tu entorno emocional, con tu vida más cercana, ya desde los primeros años de nuestra vida, ¿no? Es como que hay creencias que se sostienen en cuanto justamente a poder sostener ese impulso, a lo que llamamos voluntad muchas veces, pero la voluntad tiene que ver con la constancia, tiene que ver con sostenerlo, no con ese impulso que aparece así como con mucha fuerza y después se queda trabado, ¿no? Pero justamente vamos a hablar de qué es este síndrome del impostor, preguntándote, preguntitas que te dejo ahí, que podrías empezar a reflexionar sobre esto. ¿Qué pasa cuando quiero empezar a bajar de peso? Quiero organizarme porque siento que tengo una vida desorganizada o de alguna manera siento que no estoy conectada realmente con mi cuerpo. ¿Qué sucede en tu entorno? ¿Cuál es esa historia? ¿Cuáles son esas historias personales en tu propia cronología de vida que de alguna manera están sosteniendo esto, ¿no? ¿Y qué te pasa cuando querés hacer ese cambio? ¿Realmente hay una facilidad en sostenerlo o se te dificulta? Yo creo que en la historia de todos hay esto, ¿no? De que queremos proponernos un cambio de hábitos, empezar a entrenar distinto o empezar a entrenar de alguna manera, con más responsabilidad, con más constancia, cambiar la forma en que nos alimentamos, porque sabemos, tenemos conciencia de todo lo beneficioso que es, pero hay algo que sucede que en cierto punto nos quita de ese proyecto que tenemos, ¿no? Internamente. Entonces, hoy me quiero centrar en el síndrome del impostor, dedicado justamente a lo que nos compete o a lo que a mí me importa básicamente, que es este fenómeno que define una experiencia
que es psicológica y que es cuando las personas dudamos persistentemente sobre nuestras capacidades. Y esto se ha estudiado mucho en función de las capacidades profesionales, académicas, donde hay muchas personas que de pronto tienen una gran formación profesional, pero no terminan de asumir todo lo que realmente saben. Y sienten que, internamente por supuesto, ¿no? Sienten que todos esos éxitos que a lo mejor les suceden en la vida se deben a algo externo, no a algo que han hecho ellos, como que han tenido suerte, como que alguien los ha puesto en un sitio determinado, como que hay factores que no son de su incumbencia, o sea, de su propia experiencia, que ellos han hecho algo para merecer eso, ¿no? Y que en el fondo esto tiene que ver con un miedo inconsciente a que descubran, entre comillas, ese fraude que sienten que son, que de ninguna manera son ese fraude, pero como que tienen esa sensación interna, ¿no? De que a ver si me descubren, a ver si evidencia algo de mi entorno, se evidencia que soy un fraude. Y esto es una mentira que nos vamos contando en cierto punto. Yo creo que todos tenemos un poquito de este síndrome del impostor, mayor o menor medida. Lo que pasa es que, claro, hay quienes que se limitan muchísimo en la vida, ¿no? Y que por ahí ni siquiera pueden desarrollar nada de todas las capacidades y las cualidades que han aprendido, ¿no? ¿Y esto con qué tiene que ver? Son justamente rasgos que están asociados directamente a un exceso en el perfeccionismo. Hay una baja autoestima que sostiene esto, ¿no? Pues entonces soy muy perfeccionista, y el perfeccionista en exceso tiene una autoestima muy baja, pues como que no termina de validar sus capacidades, no termina de aceptarse 100% esto que va con uno, ¿no? Hay mucha ansiedad, hay dudas, bueno, esto es lo que sostiene básicamente al síndrome del impostor. Pero ¿por qué me quiero ir hoy justamente a la relevancia que tiene este síndrome en el hábito, en el campo del cuerpo, en ese cambio físico en el entrenamiento? Claro, la mayoría de estos estudios hasta ahora se han basado en lo que mencioné anteriormente, que es la propia capacidad académica y profesional. Pero también hay un síndrome del impostor en la percepción del cuerpo, en la imagen corporal y en los procesos de cambio físico. En un deportista, por supuesto, también existe esto, porque hay deportistas que son excelentísimos en un ámbito quizá privado, donde no se los ve del todo, pero no se permiten desarrollar todo eso que tienen ahí guardadito en un ámbito, de pronto, en una selección, en un deporte profesional, donde van a estar quizá dándoles más relevancia, donde va a estar más observado, porque en el fondo también ese deportista no confía y no cree del todo en su capacidad, ¿no? Ese impostor en el fondo, no quiere que descubran sus errores, ¿no? En el fondo no es más que no quiero que vean que me equivoco. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en esto, ¿no? Porque hay estudios que han encontrado una correlación entre la cohesión, o sea, lo que pasa dentro de la familia, nuestro entorno familiar, y la imagen corporal que vamos teniendo. No solamente la imagen corporal, sino nuestra conexión con nuestro cuerpo. Y el conectar con el cuerpo habla también de cómo nos movemos, de qué manera somos, porque muchas veces, si nos remitimos a nuestra infancia, ¿no? Vayamos a ese recuerdo que tantas veces hemos como tapado, ¿no? En cierto punto, pero vayamos a lo que se decía de nuestro cuerpo y de nuestras capacidades físicas cuando somos pequeñitos, ¿no? Mirá, vos que sos el gordito o la gordita, ¿cómo te cuesta treparte a ese árbol, ¿no?
¿Cómo te cuentas? Fíjate qué dura que sos, que no tenés flexibilidad, sos muy dura. Fulanita, tu amiguita o tu prima o tu hermana o tu hermano, fíjate que ellos tienen facilidad porque son ágiles y se mueven y tienen gracia para moverse, vos sos un tronco, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado estas comparaciones? A ver, que no digo que hayan sido con malicia, que han sido las cosas que han salido en las familias, porque hay creencias y hay valores que se mueven en cada sociedad y en cada familia, pero que de alguna manera también nos han marcado seguramente muchísimo en esta conciencia que tenemos de nuestro propio cuerpo y de cómo nos vamos moviendo, ¿no? Entonces, claro, este síndrome se va gestando poco a poco, internamente, dentro de esta imagen corporal de acuerdo a los valores que había en la familia, ¿no? También encontré un artículo que señala que la exposición constante a imágenes idealizadas en redes sociales, por supuesto, puede generar insatisfacción corporal. Claro, como hay ciertos cuerpos que se ven en las redes y el mío no encaja ahí adentro, soy un desastre, ¿no? ¿Qué puedo opinar de mí si yo no estoy conectada con esa idealización, ¿no? Porque quedamos inmersos todos un poco, de alguna manera, en ese punto. Y no tiene solo que ver con los jóvenes o los adolescentes. Yo creo que nos va tocando un poquito de cerca a todos esto, ¿no? Y esto, claro, abre una puerta, estas reflexiones, a que el síndrome de impostor puede manifestarse también en cómo no siento que merezca ese cambio. De lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Hay un impulso a ese cambio, pero internamente, de acuerdo a todas las creencias y los valores y lo que me han inculcado de pequeña, es que yo ya tengo una identidad fija, que creo que soy eso, y salirme de ahí es muy, muy difícil, ¿sí? Porque implica desafiar a toda esa familia que de alguna manera me ha dicho quién soy, y me quedo con esa imagen mía, ¿no? Con esa identidad. Y en ese punto es donde tampoco quizá me puedo sentir que no soy suficiente, que no estoy capacitado para lograrlo, que puedo fallar y que si fallo esto tampoco está bueno, que soy un fraude si lo intento y no me sale. Y esta percepción ya de entrada, ¿no? El impulso natural de ir hacia el cambio y todas estas lecturas internas, estos diálogos internos me van frenando y paralizando, ¿no? Y claro, ¿cómo se manifiesta entonces esta versión del impostor en el deporte y en los hábitos? Y vamos a meternos un poquito ahí, ¿no? Te voy a dar varios ejemplos para ver cómo, de qué manera te sentís identificado con esto. Y seguramente que alguno vas a tildar como parte de tu impronta personal, ¿no? Por ejemplo, como digo, tenés el impulso a cambiar, decidiste empezar a moverte, hacer deporte, te anotás en el gimnasio, te anotás en el club, vas con tus amigos, pero al poco tiempo aparece una vocecita interna, que a veces ni siquiera la escuchamos esa voz, ¿no? Es como decirte, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Quién soy yo para desafiar todas esas creencias, creencias que traen de parte de mi familia y decidir hacer mi propia vida? ¿Quién soy yo para ser distinta? ¿No? ¿Cómo? Y si fallo, ¿realmente merezco ese cambio? ¿Merezco sostenerme ahí? ¿No? Son preguntas que nos vamos haciendo y que están a veces, por eso es difícil conectar con eso, porque están muy en el inconsciente, ¿no? Y ahí es lo que vamos destrabando un poco en las sesiones, en la membresía, y creo que son preguntas de desafío que de alguna manera necesitan ser hechas por alguien que te acompañe y que te desafíe, ¿no? La autoindagación es genial, pero a veces solamente vamos reforzando nuestra propia neurosis, convenciéndonos de ciertas cosas para quedarnos ahí. Entonces, el desafío viene por parte de un experto de afuera, y esto está bueno también saberlo,
Otra de las cuestiones, ¿no? Para preguntarte y observarte. Comparas tu cuerpo con referentes ideales, ¿no? Como si debería ser de una manera, y te decís que no estás a ese nivel y que por eso decís, bueno, yo nunca voy a llegar ahí, así que para eso ni me gasto, ni me esfuerzo y me quedo donde estoy. ¿Qué tal? ¿No? Esto también es como, bueno, quedémonos en la zona cómoda porque salir es como muy difícil y muy duro, ¿no? Hay que trabajar mucho. Empezás otro punto. Empezás entrenamientos y te enfocás en compensar errores. Por ejemplo, tengo que pagar por eso que comí. Entonces estás tan cerrado o cerrada en no salirte de esa estructura que te marcaste, que al final todo termina siendo un castigo, ¿no? Porque si comí de más, tengo que compensarlo. Entonces voy más, entreno más. O al otro día me muero de hambre, ¿no? En lugar de perdonarte esa situación, decir, bueno, esta vez derrapé, me fui por la banquina, pero bueno, puedo recuperarme. Y además entender algo, irte por la banquina de vez en cuando es parte de la vida. O sea, si no, la estructura es muy rígida y nos quedamos también ahí en un sitio demasiado incómodo. Por lo tanto, esa estrategia va a reforzarte esa equivocación y ese sentirte peor cada vez. ¿Y qué crees que va a suceder al final? Voy a terminar abandonando el proyecto o sosteniéndolo, pero con tanto esfuerzo que vas a padecer por todos lados y lo vas a pasar mal al final, ¿no? Otro punto. Cuando el cambio no se da rápido, ¿no? Esa impaciencia que tenemos muchas veces, pero esto no está sucediendo, pero no veo los cambios, o sí, pero muy poquito. Claro, esto surge de la autoexigencia y de querer ya tener esa solución. Y la vida nos va enseñando que las cosas van progresiva y paulatinamente. Lo mismo que cuando uno entrena, tiene que tener un plan progresivo que va adaptándose también a mis propios cambios y a mi propio proceso. Entonces esto también es algo importante, saber que todo cambio, todo proceso, la vida misma lleva un tiempo, y apurarme no hace más que reforzar esta necesidad de salirme de ahí, ¿no? Es como decir, bueno, no me pasa nada, me voy, abandono y otra vez estoy en el punto inicial. Otro de los puntos también que puedo observar es que a veces sentimos que por muchos logros que tengamos, vamos recuperando, vamos dándonos cuenta de que van pasando cosas, pero seguimos teniendo la sensación de no encajamos en esos ideales, ¿no? Y por eso internamente nos volvemos a sabotear. Y claro, este síndrome del impostor es muy potente, y es porque tiene que ver con el vínculo entre el cuerpo y nuestras propias creencias internas, ¿no? ¿Y cuáles son esas razones por las que estamos sosteniendo esto, ¿no? Porque claro, justamente nuestro cuerpo es un territorio visible, es nuestra cara al mundo, y que de alguna manera aparecer en un entorno, en este entorno social a donde nos movemos, es donde empezamos a poder compararnos con el resto, ¿no? Yo me veo como estoy, comparo con el otro se compara conmigo, inconsciente o conscientemente en algún punto nos vamos midiendo con los otros, a nivel físico, porque es lo primero que se ve. Luego podemos hablar de lo profesional, de lo académico, de los vínculos, de lo que sea. Pero lo primero que vemos en el otro es lo corporal, lo físico. Y esto es un punto muy valorado a nivel social, ¿sí? Entonces, la imagen está directamente en conexión con la autoestima, la identidad y el sentido de pertenencia. Donde yo estoy, si yo me siento que yo estoy, no sé, muy pasada de peso, descuidada,
que no, y estoy en un entorno donde todo el mundo es delgadito y tienen, no sé, todos se cuidan y todos, no sé, hacen dieta o por lo menos tienen un hábito más saludable, y a mí me gusta comer bien y otras cosas, bueno, me voy a sentir que no encajo ahí en ese entorno, ¿sí? Porque soy como de otra tribu al final, ¿no? Claro, entonces cuando percibimos que no encajo en ese ideal, no soy ese tipo de persona que consigue ser como ellos, ¿no? Como que estoy aparte de ese círculo. Claro, y ahí se empieza a activar una duda interna. Y justamente hay estudios que confirman que esta insatisfacción corporal se relaciona con la baja autoestima y con los problemas emocionales. Y eso hace que mucha gente, y hay mucha gente joven, de muy corta edad, que se aíslan justamente detrás de esa imagen corporal que no sienten que encajen en la sociedad, en otros círculos, ¿no? Entonces ahí es donde van reforzando esa baja autoestima, se mantienen todavía alejados de cualquier entorno, y es como un círculo que los mete para adentro. Entonces cada vez es más difícil salir de ahí, ¿no? Otra de las razones de la que tiene tanta relevancia todo esto es hábitos de entrenamiento o movimientos que requieren constancia, repetición. Y esa constancia y repetición muchas veces es vulnerada por justamente ver que no la puedo conseguir. Entonces quizá en esa constancia fallo, o me siento que fallo porque dejo, porque no voy, porque no entreno, porque me comí la pizza en lugar de comerme la ensalada y tal. Y esto tiene que ver con, de nuevo, el miedo al fracaso, y ese fracaso que puede activar esa sensación de, si entreno, me rompo toda para cuidarme y no paso al siguiente nivel, voy a mostrar que no soy capaz. Los de mi entorno me van a decir, mira que no lo lograste. Y otra vez esa sensación de frustración interna, ¿no? Total. Puede ser que no lo exprese directamente, pero me voy a sentir mal. Y a lo mejor me aíslo, me aparto, me cuesta volver a arrancar, porque eso sería, para mí, la historia que me cuento es, he fracasado, ¿no? Esto, volvemos a la autoexigencia. Otro punto importante es, mi entorno social y cultural también influye en esta exposición, ¿no? Referentes perfectos, bueno, como venía diciendo, comparándome y todo esto. Hay estudios que dicen también que la imagen corporal negativa, como una sensación de impostor, está cada vez más, como que cada vez se confirma más que esto es así, ¿no? Y bueno, y el cambio corporal, como digo, no es un proceso que se ve de un día para el otro. Yo creo que es parte de cómo estamos emocionalmente. El cuerpo habla de nuestra emoción interna. Hay patrones internos, inconscientes, que sostienen esto, ¿no? Y que no los vemos justamente porque están a nivel inconsciente. Entonces el punto clave es empezar a darme cuenta, primero hacerme esa pregunta, ¿no? ¿En qué estoy? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Cuál es mi estrés? ¿Cuál es mi conflicto? Porque a veces pensar en que estoy mal físicamente, el que me cuesta mantener un hábito, es una manera de solapar y de tapar el verdadero problema. Y a veces mi problema es con la pareja, con los hijos, con el trabajo y con otras cuestiones mucho más relevantes. Y el cuerpo, estar de pronto pensando en tengo que entrenar, y ponérmelo eso como el conflicto más principal, en realidad está tapando lo profundo, ¿no? Que es a donde vamos a ir a apuntar. Entonces, esto es lo clave. Y para darte un ejemplo clave sobre esto, me voy a ir a mi segmento de Te lo tenía que contar, para que veamos un caso real.
hoy, entre lo tenía que contar, nuestro segmento del día, quiero que conozcamos una historia. Seguramente que la conoces porque es alguien famosa. Ella es la cantante Adele y que es alguien que bajó más de 45 kilos. Es un montón y además es una persona muy joven, ¿no? ¿Qué le pasaba a Adele en su momento, no? Había comentado que en un periodo muy tenso de su vida, en su proceso de divorcio, ella dice o lo menciona como que había vivido mucha ansiedad en ese tiempo y que identificó que estaba pasando por sensaciones de inseguridad, donde le faltaba paz interior y que estaba desconectada de sus emociones. A pesar de que es alguien que es totalmente emocional, ¿no? Un cantante, un artista, ¿no? Que tiene que conectar evidentemente con sus emociones para poder transmitir todo eso, pero que en su entorno, en su vida de pareja en este caso, como que había una desconexión, pero básicamente con ella misma, ¿no? Esto es lo importante. Y comentó que durante ese periodo tenía ataques de ansiedad y que le impedían tener control sobre su cuerpo y evidentemente sobre sus conductas, ¿no? En cuanto a su cuerpo, aunque no entraba en detalles explícitos sobre peso y cuánto medía y todo esto, pero sí se sabe que fue un punto de inflexión para ella, donde perdió alrededor de estos 45 kilos en un lapso de 2 años aproximadamente. O sea, fíjense que es un tiempo prolongado, ¿no? Igual de todas maneras es un montón, ¿eh? Creo que es bastante rápido. 2 años, 45 kilos en 2 años me parece rapidísimo. Y que reconoce que su cuerpo había sido objeto, por supuesto, de comentarios públicos desde hacía mucho tiempo. Muchos, por supuesto, comentaban sobre esto, que le generaban un desgaste emocional muy potente. Y claro, esto evidentemente, yo puedo ser una figura pública y puedo ir por todo, ¿no? Pero esto afecta emocionalmente también. Adele declara que hoy día, después de ese cambio interno, que su cambio no tuvo como objeto principal perder peso. Y esto me encanta, porque lo que ella buscaba era recuperar su fortaleza física y emocional. En sus palabras dice: la última rutina de gimnasio se convirtió en mi tiempo. Me di cuenta de que cuando hacía ejercicio no tenía ansiedad. No fue nunca sobre perder peso, fue sobre volverme fuerte y darme tiempo cada día sin mi teléfono. Es impresionante esta declaración, porque verdaderamente uno piensa, bueno, una estrella, una artista de esta relevancia, que también tenga esta sensación, que es un ser humano como todos, y esto me encanta porque nos acerca a estas figuras que a veces las tenemos idealizadas, ¿no? Como que pueden con todo, pero realmente también la vulnerabilidad y la sensibilidad es parte de la condición humana, da igual en el lugar en donde estés. Y a veces creo que justamente cuando la fama y el éxito y el dinero están por delante, creo que a veces todavía se intensifica más esa sensación, ¿no? Las sensaciones emocionales. Y una de las entrevistas que ha tenido con Oprah Winfrey dice que manifiesta sobre el divorcio, que tuvo, como digo, ataques de ansiedad, de las más terribles, que la paralizaron, lo que llevó a establecer una rutina de entrenamiento como ancla emocional. Fíjense, el deporte como salvando de ahí, de esas situaciones tan brutales, no tan fuertes. Y también afirma que mantiene hoy su misma postura de positividad, ella dice positividad corporal. Yo era positividad corporal, entonces ahora lo soy. O sea, como que lo sigue reforzando al día de hoy. Y añade que no considera que tenga que validar cómo se sienten los demás con sus cuerpos, ¿no? Esto es importantísimo también como un mensaje para todos. Darnos cuenta que hay un cambio emocional, hay un recorrido por parte de esta artista, y que reconoce y que identifica que hay aspectos no resueltos de su niñez
y de su relación con su padre, que fueron emergiendo durante su retorno, o sea, durante esta etapa simbólica de introspección que ha tenido que atravesar, evidentemente, en todo ese proceso, ¿no? Porque esto es lo que siempre quiero transmitirles, que uno puede ponerse todos los hábitos, todos los enfoques, todo lo que quieras, pero si no se profundiza realmente en estos patrones emocionales, vamos a volver a caer en la misma historia, ¿no? Y acá esta artista tan maravillosa, que realmente ha hecho un proceso real, contundente y verdadero, ¿no? Con su propia historia, ¿no? Y su entrenador y ella misma mencionan que el ejercicio la ayudó a mantener la ansiedad, dar estructura a su día y poner los pies en la tierra. Y esto me encanta, porque el deporte, la actividad física, te da estructura en tu vida. Saber en qué momento lo vas a hacer, en qué momento es este espacio que vos te regalás y no es un castigo. Vamos a hablar de esto también en un ratito, pero es importante, ¿no? En resumen, hablando de esta artista tan maravillosa, el cambio corporal va acompañado de un trabajo interno, de reconocimiento emocional, de hacerse cargo de su propia vida, de su bienestar, de su rol de madre, que es lo que ella menciona, que quiso estar más saludable para su hijo. Y en esto quiero agregar, no solo saludable a nivel físico, ¿no?, sino también emocional, esa salud emocional que debemos transmitir a nuestros hijos. Entonces, cerrando nuestro primer segmento de hoy, Adele creo que es un gran ejemplo de esta posibilidad de conectar internamente con nuestro proceso personal, poner por delante el deporte, la actividad física como estructura y como este cable a tierra para poder reconectar con nuestro cuerpo y con nuestra sensación interna de satisfacción. Al final es nuestra conexión con las emociones, ¿no? Entonces yo puedo ayudarlo a conectar con esa emoción a través de la actividad física y del deporte, como nos muestra en este caso Adele. Muy bien, seguimos con nuestro tema de hoy. Me encantó este segmento y conocer un poquito casos reales, ¿no?, de Adele en este caso, que es una gran artista. Pero ahora vamos a hablar un poquito, y quiero acompañarte a profundizar un poco y a darte algunos tips para que te lleves y que puedas seguir en tu camino. Porque la pregunta que nos hago, ¿sí?, porque yo también soy parte de este proceso, ¿cómo intervenir o acompañar este modelo, ¿no?, de cuerpo? O sea, es esto que vos querés conseguir desde tu enfoque de transformación y conciencia cuerpo, conciencia / cuerpo. ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo nos acompañamos? Entonces, en este punto, primer punto, reconocer que hay un yo que duda, ¿no? Primero y principal. Yo siempre los invito a que tengan un cuadernito y se apunten estas cosas, porque me parece que es muy importante poder tener una nota de mi propio puño y letra para poder acompañarme también en este proceso, ¿no?, del cuerpo, conexión cuerpo, mente, emoción. Entonces, primero, reconocer que hay un yo que duda. Los invito a que observen esta voz interna. ¿Qué te decís a vos misma y a vos mismo cuando estás en esa necesidad de cambio, en ese impulso de cambio? Que puede ser cualquier cosa, no solamente en hacer dieta, en el deporte, en mejorar la imagen corporal. ¿En qué? ¿Qué parte de vos duda? ¿Qué decís? ¿Qué te decís? ¿Cuáles son esas frases?
esas que vos puedas pescar, ahí rápidamente, ¿no? Y de alguna manera esto va a validar la emoción tanto como la creencia que sostiene esta palabrita que me voy diciendo, ¿no? Cuando esto aparece, cuando estas frases van apareciendo, preguntarte, ¿de dónde viene esta frase? ¿Quién me la decía? ¿Quién está reforzando toda esta parálisis que estoy teniendo en este momento? ¿Quién? ¿Qué personaje en mi vida quizá estaba ahí, ¿no? Y date cuenta que esto te permite identificar, por lo menos identificar de dónde surge, qué pasaba, o quizás alguien en la actualidad que te das cuenta que te va como introyectando estas dudas o estas formas de paralizarte, ¿sí? Solamente identificar, sin juzgar nada, por ahora, ¿sí? Punto número 2. Redefiní el éxito corporal. ¿Qué quiere decir para vos que quieras? ¿Cuál es ese punto de llegada, por decirlo así, ¿no? ¿Cuál es ese objetivo al cual querés llegar? Pero el objetivo real, ¿sí? Ya sea lo que sea, el objetivo. Integrar esto es parte de darme cuenta de que más allá del objetivo final es cómo me voy sintiendo cada vez que doy un pasito. Ese pasito hacia ese objetivo tiene una sensación, me pasa algo a nivel cuerpo. Bueno, ¿cómo me siento? Y en ese punto es tener un registro de eso, es importante. Más allá de si quiero sentir que lo hago perfecto, que no va a ser esto, pero quiero que te trates bien y que sea vamos poco a poco a conectar con este paso, esos pequeños pasitos hacia ese objetivo final, ¿sí? Y justamente el punto número 3 es mostrar evidencia del proceso, ¿no? Aquí es donde aparece el síndrome del impostor, donde las personas necesitan recoger un logro. ¿Y cómo lo recogemos? Cuando alguien viene del exterior y nos dice, che, qué bien que hiciste esto, te salió bárbaro, está buenísimo, te felicito. O sea, la voz externa que nos reconoce. Eso es genial. Ahora, podemos acercarnos a alguien de nuestra confianza y decirle, che, mira, ¿qué te parece? ¿Cómo voy con esto? ¿Me ves bien? ¿Me ves mejor? Dame un feedback de esto. Y ese ida y vuelta, como les decía, que tiene parte del desafío externo, ojo que tiene que ser con alguien de confianza y que nosotros podamos poner nuestra vulnerabilidad en manos del otro, porque tampoco es... hay gente que también nos va a tirar con un palo, Entonces, saber en manos de quién ponemos esto. Pero también hay algo importante, que si el otro nos da un feedback que no nos guste del todo, quizá sea parte de aprender que hay algo que podría ajustar, ¿sí? Ajustar algo que el otro me dije, mira, esto va bien, pero ¿qué tal si ajustás acá? ¿No? Esto podría ser una devolución de parte del otro. Es decir, en vez de enojarme porque el otro me dice que no voy perfecta, decir, a ver, a lo mejor me sirve esto que me está diciendo, ¿no? Tomar también esa voz externa como parte de un desafío. A ver, vamos a escuchar, ¿no? Filtrar esa recepción del otro lado. Otro punto. Crear un entorno, bueno, es esto, ¿no? Que esto ya creo que lo dije, que valide y sostenga. Punto número 4. Aplicar la acción imperfecta. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo mejora con el movimiento, aunque no sea perfecto. Integrar ejercicios simbólicos que pueden tener que ver con la respiración, con el estiramiento, que permite que entre en acción distinta. O sea, hacer algo diferente. Por ejemplo, si lo que estás acostumbrado es salir a caminar, de pronto es empezar a hacer algo que sea distinto. No sé, andate un día a nadar, qué sé yo, sácate un lugar en la pileta y vas a nadar, ¿no? Y ver qué te pasa con este cambio, porque estás saliéndote de la rutina que habías empezado, agregando una acción diferente y quizá en ese punto te saque de tu estructura
y te encuentres con una emoción diferente, con una sensación distinta. Es decir, ¿cómo me siento cuando nado? No me gusta. Bueno, listo, sigo caminando y otro día me saco una sesión de baile, ¿no? ¿Qué sé yo? Pensar en cosas diferentes, ¿no? Para agregar a tu rutina y que no sea algo tan parecido todo el tiempo, ¿no? Entonces, en ese punto quiero que conectemos con esto, ¿no? Porque es importante que en todo este reencuadre de invitarte a recuperar la imagen que quieras corporal y tus hábitos nuevos, es saber que tenemos que salir de una zona de confort. Y en esta zona de confort hay hábitos, como digo, que de alguna forma requieren un tiempo, ¿no? Como decíamos antes, a veces queremos que todo suceda ya, en este preciso momento, mañana ya ser la superwoman, ¿no? Pero al final, definitivamente, todo hábito, la mente requiere un tiempo de conectar con ese cambio, porque para nuestro cerebro, nuestras redes neuronales que están acostumbradas justamente a transmitir cierta red, cierta sinapsis ¿cómo explicarlo así? Es como esta red justamente que va siempre en el mismo sentido. Hacer ese cambio requiere un proceso y eso desgasta energía en nuestro cerebro. Nuestra mente requiere una energía extra y lo que tratamos de hacer es evitar gastar energía. Nuestro cerebro nos lleva a economizar esta energía. Entonces por eso cuesta tanto, porque tiende a volver a lo conocido, ¿sí? Entonces sostener ese cambio no es simple, ¿eh? Entonces, importante. Pero antes de seguir con este tema, quiero que vayamos a nuestro segundo segmento, que es deporte con sentido, para seguir conectando un poquito más con este tema. Segmento deporte con sentido, y hoy, siguiendo con este tema, quiero contarte lo siguiente. En el deporte, entrenar no como un castigo, sino como un propósito, teniendo un propósito por detrás. Muchas veces seguro que escuchaste que hay que compensar lo que hiciste mal, entrenar todo en exceso, ¿no? O sea, hoy me equivoqué, no fui a entrenar, tengo que hacer doble la próxima semana. Y esto es algo que es una conducta que finalmente no termina de compensar realmente esa falta. ¿Por qué? Porque al final lo que tiene que ver con esa ausencia está relacionada con este hábito que al final no terminamos de integrar. ¿Y de qué habla la ciencia con respecto a este hábito y a la relación con el deporte? Hay investigaciones que sostienen y que para formar un nuevo hábito no es necesario, o sea, es mucho más necesario esto que se dice, ¿no? Que hay 21 días para formar un hábito y tal. La ciencia dice que es mucho más, hay mucho más tiempo que se requiere y ejecución regular y constancia, que fíjense que lo han puesto como en unos 66 días, dice, ¿no? Con una franja que va de 18 a 254 días, o sea, es muchísimo más. Puede ser que en 18 días lo asumas como un hábito, pero te puede llevar hasta casi un año, ¿no? 264, no, menos de un año, pero unos cuantos meses, ¿sí? Dependiendo de la persona y de la complejidad del hábito, ¿no? Esto importa porque muchas personas abandonan el entrenamiento porque esperaron resultados rápidos y una rutina automática, y esto no sucede.
En el caso específico de la actividad física, intervenciones científicas confirman que los programas diseñados para fomentar el hábito del ejercicio son efectivos cuando se centran en la repetición, la facilidad del comportamiento, el refuerzo positivo y un entorno que lo facilite. Justamente, el entorno que lo facilite y el refuerzo positivo de lo que hablábamos antes. Entrenar como hábito de cuidado, no como un castigo. Y esto es el cambio de mentalidad. Empezar a reconocer que el entrenamiento no es un castigo. Muchos lo han vivido en la infancia, en la escuela, como eso, un castigo. Pero realmente es un hábito de cuidado y tiene que haber un propósito mucho más grande que uno detrás de eso, ¿no? Cuando entrenamos solamente porque nos lo dice el médico, porque hay que hacerlo, porque es lo que se espera, vamos mal, ¿eh? Hay una investigadora que se llama Michelle Segar que dice: la motivación más sostenible no viene de metas clínicas, por ejemplo, voy a evitar la enfermedad, voy a adelgazar, sino de beneficios inmediatos, concretos y alineados con los valores. Por ejemplo, me siento con más energía, me muevo mejor, me conecto con mi cuerpo. Por eso es importante que haya una transformación y una acción conscientes, donde de alguna manera vayamos a integrar la sensación corporal con nuestros propios valores, ¿no? Y poder conectar realmente con la presencia en ese específico momento donde estoy entrenando. Y ese propósito, ¿no? De conectar al final conmigo. Ese es el propósito máximo, yo creo, ¿no? En el fondo, entender que eso es lo más importante. ¿Y cómo transformamos el ejercicio en este hábito? Con este sentido. Por ejemplo, esto del por qué nos movemos, ¿no? Este propósito mucho mayor, ¿no? Que me siento mejor, me puedo conectar con algo mucho más valioso, que es la sensación, que después quizá tengo más energía, que me conecto mejor con las personas, que puedo tener mejor relación, no solo conmigo mismo, sino con mi entorno. Y darme cuenta de que hay un deporte con sentido en la vida cotidiana y que tiene que ver con hacerlo porque realmente voy construyendo mi propia identidad a partir de este deporte con sentido, ¿no? La conclusión en este segmento es: te invito a que empieces a conectarte desde una sensación de amor más que de castigo con ese momento. Que sepas conscientemente de que lo estás haciendo por vos y por nadie más que vos. Que el entrenamiento deja de ser una deuda para ser una inversión en tu vida. Estás invirtiendo. Que no necesitas grandes cosas. Que con muy poquito se puede hacer un montón y que vos sos tu mejor aliado, tu mente, tu corazón, tu emoción, para volver a hacerlo, para estructurarte en hacerlo quizá en un momento determinado. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que dicen: yo dejo a mis hijos en el colegio y me voy al gimnasio. Y esto es hacerlo, ¿no? O sea, tener esa estructura. Ya sé que hago esto después de esto. Y yo creo que esto es un punto clave, donde a lo mejor no tengo en ese momento previo esas ganas de ir a entrenar, pero saber que tener la estructura también te impulsa a seguir ese hábito y después ya va a ser parte de tu sensación corporal. Y tu cuerpo solo te va a llamar a conectarte con eso y a no olvidarlo más. Así que esto fue Deportes con Sentido. Bien, y todo esto que te estoy contando realmente es algo que forma parte de
de mi impronta profesional, es algo que de alguna manera voy transmitiendo no solamente en las sesiones, sino básicamente en mi nueva membresía, en este grupo, en esta conexión grupal, porque al final yo creo que esto es lo que tiene más potencia, ¿no? Para transmitir a los demás, y es un poco en mi Conciencia Club, que es un club de personas que realmente van teniendo cada vez más conciencia, justamente en la relación con el cuerpo, con las relaciones, con las creencias justamente que sostienen todos estos cambios de hábito, porque al final de esto se trata, ¿no? Como yo me voy sintiendo, es como voy empezando a poder relacionarme con los demás, que no quiere decir que vaya solamente vinculándome con mi propia percepción interna, porque verdaderamente, como decíamos antes, toda esta situación, toda esta creencia, toda esta identidad que he ido formando a lo largo de mi vida, tiene que ver con una base principal que es de nuestra propia infancia, en nuestra familia, con nuestros padres, cómo hemos sido, qué se ha dicho de nosotros, cómo nos han visto, cómo se comparaban las capacidades de los hermanos entre mamá y papá, cuáles eran los valores, qué se decía con respecto a lo corporal, a las capacidades físicas, ¿no? Lo que veníamos hablando al principio del programa. Y verdaderamente en Conciencia Club lo que vamos es destrabando y quitando capas de estas lealtades familiares, justamente sobre estas cosas que fuimos tomando como reales, ¿no? Porque al final cada personaje de nuestra vida ha tenido percepción de distintas situaciones, una percepción sesgada, ¿no? Cada uno percibe la vida de acuerdo a las propias valores y creencias que ha adquirido. Entonces nuestros padres no están ajenos a eso, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, toda la familia. Entonces en ese punto es que poder incorporarnos a destrabar todas esas lealtades, ¿no? Y creo que podría dejarte algunas preguntas como para que te hagas internamente y que te las apuntes en tu cuadernito de notas, que creo que es muy importante, porque aprendimos a tratar nuestro cuerpo como hemos sido tratados, ¿no? Entonces, claro, muchas veces estando en casa, ¿no? De pequeños, ¿a quién no les ha pasado esto que se decía mucho en mi época, por lo menos, con la comida? Que hay que comer todo, dejar el plato vacío, porque hay gente que no tiene para comer, ¿no? Esto nos han dicho, pero ¿cuánto, no? Muchísimo. Que no, entonces ¿cómo era que íbamos a dejar comida en el plato? Entonces, claro, comemos más de lo que queremos comer, ¿no? Gente que ha vivido historias, por supuesto, ¿no? De hambrunas, ha estado en la guerra, han venido generaciones, aquí en Argentina sobre todo tenemos mucho de esto. Entonces, claro, se ha vivido con tanto dolor toda esa época. Claro que las generaciones que venimos posteriores, nos atiborramos de comida porque inconscientemente tenemos que sostener ese alimento, ¿no? Hay alimento que ha faltado, entonces tenemos que compensarlo luego, ¿no? Generaciones siguientes. Pero claro, no estamos en nuestro eje real de nuestra necesidad. Si estamos cubriendo una necesidad quizá de nuestros padres y de nuestros abuelos y de más arriba también. ¿Quién no se ha encontrado también diciendo, por ejemplo, que nos han dicho, no, porque vos no servís para el deporte, sos un tronco, te va bien las matemáticas o te va bien el arte, ¿no? Entonces, esa identidad, o no tenés fuerza, ¿no? Yo tenía una prima que era muy flaquita y ella era la debilucha, porque era muy flaca. Claro, ¿no? Entonces esta cosa va quedando en nuestra identidad y nos la creemos, ¿no? Yo era la fuerte, yo tenía fuerza. Que yo tengo fuerza. Mi prima era la flaca y yo era la fuerte. Entonces en ese punto nos vamos estructurando en esa identidad.
Y en función de eso vamos compensando lo que realmente necesitamos o no. Mi prima luego de los años empezó a engordar. Ahora es una mujer que tiene mucho cuerpo y evidentemente sostiene un montón de cosas, ¿no?, en su vida. Pero quiero decir, ¿cómo vamos forjando esa identidad? Tengan en cuenta esto. Y que terminamos creyendo que esto es así. Entonces, también puede ser que hemos vivido en alguna familia donde no ha habido estructura, donde se hacía lo que se podía, donde hay un padre ausente, o donde hay un padre que no tiene autoridad, donde hay una madre que no está nunca porque tiene que trabajar todo el día. Entonces, de pronto hay hermanos pululando por ahí y se hace lo que se puede, y hay un hermano que trata de imponerse, pero nadie le hace caso. Y, bueno, esta falta de estructura tiene muchas veces que ver con una falta de disciplina, porque no he tenido esa estructura en casa. Entonces, esto lo hemos mencionado muchas veces, que esto me va en detrimento de mi propia disciplina para sostener un hábito, para sostener una estructura, para repetir esto que hay que hacer y tener un horario, tener un control en cierto punto de cómo manejarme dentro de ese hábito, porque al final la disciplina va de la mano del hábito, ¿sí? Pero claro, como mi familia quizás fue muy desestructurada, es muy difícil entrar ahí. Entonces, quizá en este proceso, ¿no?, en Conciencia Club, vamos también conectando con esos momentos, con esas situaciones donde en casa no hemos tenido ese apoyo. Y quizá en casa también yo era una deportista súper, me salía todo súper fácil, pero no había nadie que me vea. Nadie viéndome, haciéndome piruetas por ahí, ni tirando la pelota al aro o pateando al arco, haciendo 200 goles, pero no había nadie que me estuviera viendo y tampoco había nadie que me estuviera reconociendo. Entonces, quizá tuve la suerte de que hubo un entrenador que me vio. Entonces ahí puedo tener una imagen de ese reconocimiento. Pero, en casa no. Entonces, esto también son aspectos a profundizar, que por supuesto en el acompañamiento grupal que vamos haciendo en Conciencia Club van saliendo estas cositas, vamos resonando con nuestros compañeros, con los que están ahí explicando su propio caso, y siempre esa energía del grupo, como yo digo, se va transmitiendo, ¿no? Es como tomar lo que le pasa a ese compañero y saber que esto me sirve en mi vida y lo puedo aplicar también, ¿no?, en la mía, porque resueno, la resonancia es muy fuerte, es muy potente y puede enseñar, puede darme un cambio de conciencia solamente con esa resonancia. Así que me voy despidiendo, voy cerrando el programa de hoy, que realmente espero que les sirva, espero que lo puedan aplicar en su propio proceso de cambio, que puedan desafiar este síndrome del impostor en todo sentido, en todo aspecto de la vida, y que por supuesto compartan este programa si les gustó, me recomienden, me sigan en mi canal de YouTube, también en mi Instagram, y que, bueno, por supuesto agradecer como siempre a Rodolfo por la operación técnica y a Demos Radio Visual por darme este espacio, y nos vamos a ver solamente dentro de una semana, solamente, nada más ni nada menos, a las 12 del mediodía del próximo miércoles. Así que les mando un abrazo y que estén súper bien. Chao. Desde Florida, Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo, en www.demos.com.ar. En el aire, Demos Radio Visual, el volumen de tus sentidos.